Bienvenidos a este tercer regional patagónico de Jóvenes AD. Nos encontramos en esta ocasión en la localidad de Gobernador Costa, provincia del Chubut, al borde de la ruta nacional número 40 que atraviesa nuestra hermosa Argentina de punta a punta. Estamos acá para compartir un agradable momento y aprender un poco más, continuar aprendiendo y conociéndonos. ¿Por qué? Porque en esta ocasión, en esta edición, vamos a conocer a los diferentes líderes que conforman la Patagonia, en sus diferentes localidades. Sean todos ustedes bienvenidos, comencemos. Nos vamos a Victorica, provincia de La Pampa, que curiosamente también fue la primera ciudad oficialmente establecida o constituida en lo que actualmente es el territorio de La Pampa, una región de alta producción agrícola ganadera. Allá está nuestro amigo Diego Lobos, quien nos va a compartir este espectacular mensaje. Escúchalo. Hola, ¿cómo están todos? Bendiciones, soy el pastor Diego de la filial 51 de Victorica, La Pampa. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 13, que dice así: hasta que todos lleguemos a la plenitud de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno,
manifestando la plenitud de Dios, el título de esta palabra que quiero compartir con ustedes. Y vamos a la primera pregunta. ¿Quién puede manifestar la plenitud de Cristo? Solo los hijos de Dios, los que conocen y se sujetan a Él, los que son como Él, o sea, vos y yo. Los que son como nuestro Dios, los que nos sujetamos a Él, los que obedecemos su palabra. Dice, nosotros no somos pieza suelta, como dice la palabra, no somos pieza suelta, sino que estamos dentro de un reino, de un cuerpo, de una iglesia. Y esta representa al único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Ninguno sea el rango, o sea, la autoridad en la iglesia que tenga. Todos pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, y a Él debemos obedecerle en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Somos un cuerpo y solo a Él representamos y manifestamos en esta tierra. Dice su palabra, en estos versículos arrancamos leyendo hasta que todos lleguemos a la unidad, y finaliza diciendo que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Hay un cuerpo, hay una cabeza, hay una autoridad. Y esta autoridad que está sobre nosotros, sobre todo el cuerpo, que es la iglesia, es Cristo Jesús. Entonces a Él debemos rendirnos, a Él debemos dar cuenta, a Él debemos someternos. Él es la cabeza, la iglesia, o sea, vos y yo somos el cuerpo de Cristo, representantes de Dios en esta tierra. Como venimos diciendo, Cristo marca el nivel. Él es el máximo nivel y su estatura, y a su nivel debemos llegar. Es lo máximo que podemos lograr, alcanzar en esta tierra, es alcanzar su nivel, su estatura. Él marca la vara, podríamos decir, el máximo nivel al cual el cristiano puede llegar en esta tierra. Tratar de ser como Él en todo sentido, en todo ámbito de nuestra vida. Crecer, crecer y crecer. Nunca detenernos, mucho menos retroceder, sino avanzar y llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice esto? Para que dejemos de ser niños fluctuantes, hijos maduros en la fe. Niños fluctuantes, dice la palabra. No está hablando de personas grandes, sino que está marcando profundamente que hay cristianos que quizás pueden estar años en iglesia. Sin embargo, dice la palabra que dejemos de ser niños fluctuantes. Fluctuantes, hoy está arriba, mañana está más abajo, dentro de un mes, una semana lo encontrás allá arriba, o directamente no lo encontrás en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una inmadurez en ese cristiano. Niños fluctuantes, hay una inmadurez. Hoy están arriba, mañana abajo. Entonces dice, para que dejemos de ser niños fluctuantes, para que alcancemos una madurez en la fe, en el camino del Señor. Dice, llevados por cualquier doctrina falsa, engañados, dice, por falta de conocimiento. Cualquier doctrina falsa, cualquier palabra, cualquier comentario, cualquier cosa te saca del camino del Señor. ¿Por qué? Porque no tienes conocimiento, porque tu fe está como recién decía la palabra, tu fe se encuentra en un momento de turbulencia, en un momento de inmadurez. El otro día justamente hablaba de la inmadurez y de la madurez. Es una transición que todo cristiano debe alcanzar, que vos, que yo debemos alcanzar en estos tiempos, de la inmadurez hacia la madurez. Y esa inmadurez produce en nosotros dejar el camino del Señor, produce una falta de buscar, de conexión con el Señor, de tener intimidad, porque Él lo que quiere es que tengamos intimidad con Él, y esa falta de intimidad es falta de conocimiento. Entonces nuestra fe también flaquea, no crece, no se fortalece y no aumenta. Entonces cualquier doctrina, cualquier palabra errónea, falsa, nos saca de los propósitos, nos saca del camino del Señor. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Madurar. Tenemos que procesar esa transición, ese caminar. Debemos ir creciendo, llegar a la madurez.
de nuestro Señor Jesucristo. Cuán difícil le es a muchas personas, a muchos cristianos, poder alcanzar la madurez que Dios pide por cada uno. No te pedirá más de lo que tú puedes alcanzar, pues Dios te conoce tu corazón y conoce el mío. Dios nos conoce desde antes que fuese creado el mundo, antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Dios nos conoce. Por lo tanto, no pedirá algo mayor de lo que nosotros no podamos alcanzar. En otras ocasiones dice que no podamos soportar debido cuando se refiere a las pruebas. Pero en la altura, en la madurez, de la misma manera también el Señor nos pide que siempre crezcamos. Nunca habla la palabra de Dios que el cristiano debe detenerse, llegar a un nivel, a una estatura y detenerse. No, debemos ir avanzando y creciendo cada día más y más hasta llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Esto es el gran problema de la iglesia. Por falta de conocimiento, cualquier doctrina nos lleva y nos saca del propósito del camino del Señor. Es lo que venía diciéndole recién. Por lo tanto, busquemos la intimidad. El que le busca la intimidad de Dios dice que Él le hallará y Dios se le revelará y le mostrará su diseño, sus propósitos en este tiempo. Dios no quiere que perezcamos en este mundo, que caigamos en el error. No, Él nos demanda crecer y alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Él nos manda crecer. Escuche esta palabra, es tremenda. No sé si a usted se le pasó por alto o se la voy a marcar más fuerte. Dios nos demanda a nosotros como iglesia, como su pueblo, como sus representantes en esta tierra, como representantes y establecedores de su reino en esta tierra. Dios nos demanda. No es algo que decir, bueno, quizás sí, o en este tiempo me voy a, como dirían los jóvenes, como suelen decir algunos, me voy a poner las pilas, voy a buscar de Dios. No. O tengo dificultades, tengo un tiempo de crisis, tengo un momento malo, más adelante me voy a poner bien en las cosas de Dios, y bueno, y ahí está tu ministerio, tu servicio parado o dejado de lado. No, eso es detenimiento. Ahí Dios no está obrando, Dios no está actuando. Dios te demanda, a cada hijo de Él, o sea, a vos, a mí, Dios nos demanda crecer día a día. No hay un detenimiento para los hijos de Dios, creciendo para llegar, ¿qué? A la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos crecer cada día. Es una demanda del Padre hacia nosotros, una demanda. El otro día justamente hablaba de esta cuestión, que Dios nos está pidiendo cada día que lleguemos a agradar su corazón. Hay en cierta manera, esta palabra, una incomplacencia de Dios hacia nosotros, una incomplacencia. Dice su palabra que cuando Jesús venía caminando, se escuchó una voz del cielo y dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Si existe la palabra complacente, también existe la palabra incomplacencia. Y el hijo que no alcanza la estatura, que no cumple lo que Dios pide, que no llega a alcanzar lo que Dios te está demandando, en cierta manera, como padre, nosotros le producimos una incomplacencia. Si hay alguno que está mirando este video, como yo que soy papá y tengo hijos, y veo que mi hijo es inteligente y puede llegar a alcanzar una nota, un número, no sé, un 8, un 10, porque yo le conozco, yo sé que él lo puede alcanzar, y me viene y me dice, saqué un 6 en una nota, un parcial, un final, saqué un 6, aprobé. Muy bien, gracias a Dios que aprobaste, felicitaciones. Pero en mi interior hay una insatisfacción, una incomplacencia, porque yo sé, porque lo conozco a mi hijo, yo sé que puede llegar a un 8 o un 10. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, nuestro Dios, como nos conoce y sabe que podemos dar más, sabe que podemos alcanzar más, que podemos lograr más, entonces muchas veces le producimos a Él una incomplacencia de Él hacia nosotros, porque sabe que podemos lograrlo, sabe que podemos alcanzarle, sabe que podemos lograr mucho más. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? ¿Qué nos demanda el Señor? Que crezcamos para alcanzar, dice
en la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros, vos, yo, en el pueblo de Dios, en el camino del Señor, no somos piezas sueltas que hacemos lo que queremos, no. Pertenecemos a un cuerpo cuya cabeza y autoridad es Cristo. Nosotros dependemos de Él, nosotros pertenecemos a Él. No nos movemos como se nos da la gana, a nuestro antojo. No, pertenecemos a Él y dependemos de Él. Entonces obedecemos lo que Él dice. ¿Para qué? Para manifestar su plenitud. Debemos conocerle y saber quién es Él. Entonces sabemos, cuando le conocemos a Él, también sabemos quiénes somos nosotros. Y Dios es mi Rey y yo dependo de Él. Entonces ahí ya está la diferencia. Yo le conozco a Él, Él me conoce a mí. También yo sé quién soy yo. Entonces yo puedo decir que Él es mi Rey y yo dependo de Él. Él es mi Señor. Al recibir a Jesús, esto está tremendo. Escuche esta palabra, esta partecita, porque está bomba, diría alguien. Está cañón, diría otra persona. Mire, al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros entramos en su reino, nosotros entramos bajo su gobierno, nosotros entramos bajo su autoridad y su gobierno entró en nuestro interior. De modo que ahora no hacemos lo que nosotros queremos, por eso decía, no somos piezas sueltas, sino que manifestamos la gloria de Dios. Ahora lo que Dios nos demanda es manifestar su gloria, porque estamos bajo su gobierno, estamos bajo su autoridad. No hacemos lo que nos parece, sino lo que Él nos demanda, porque al recibirle entramos bajo su gobierno, bajo sus leyes, bajo su autoridad. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: me seréis testigos. ¿Qué quiere decir me seréis testigos? Dice representantes de su reino, para manifestar su plenitud. Me seréis testigos, dice su palabra. No hablamos de nosotros, de lo que nos parece o de lo que creamos, no. Hablamos de lo que Él nos demanda, de lo que Él nos impone, de lo que Él nos revela. No de nuestro parecer, sino la revelación que desciende de su santo trono. Entonces, de ahí, de esa manera, nosotros seremos testigos de Él y manifestaremos su gloria en esta tierra y en este tiempo. Por último, quiero decirte esta partecita impresionante también, que Dios ha traído revelación en este tiempo, y quiero compartirte esto. Mire, escuche esto: el que conoce a Dios conoce los tiempos que estamos viviendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios se manifiesta a través de los tiempos. Gloria a Dios, aleluya. Te lo vuelvo a repetir, te lo vuelvo a recalcar por si no te quedó claro. El que conoce a Dios conoce los tiempos que estamos viviendo en este momento que estamos viviendo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Tienes que conocer a Dios. Si conoces a Dios, se te revelará los tiempos que estamos viviendo. Amén. Porque dice que su palabra, que Dios se manifiesta al hombre a través de los tiempos. Y quien le conozca a Dios, dice, Dios le usará para manifestar y establecer su reino en este tiempo. Estamos llamados para crecer, estamos llamados para alcanzar la estatura de Cristo. Entonces, cuando lo alcancemos, ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a manifestar su reino y vamos a ser testigos de Cristo en esta tierra como el Señor nos mandó. Que Dios te bendiga grandemente y nos volvemos a encontrar en una próxima. Bendiciones para tu vida. Sé testigo de Cristo en este tiempo, en esta tierra, en el lugar donde Dios te estableció. Cristo es tu cabeza, es tu autoridad. Tú dependes de Él. Él se manifestará a través de ti. Bendiciones. Antes de continuar, vamos a conocer a los líderes que integran la Patagonia, de diferentes ciudades, tanto de la provincia de Chubut como de Río Negro, de La Pampa, en ciudades grandes como por ejemplo Comodoro Rivadavia, o incluso pueblitos o localidades más pequeñas como Gobernar Costa mismo, Lago Blanco, Río Mayo, entre otras. Hay gente que realiza la tarea todos los días y muchas veces no los conocemos. Entonces, ahora conozcamos un poquito a algunos de los líderes patagónicos.
Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Bien, en este momento nos trasladamos hacia la ciudad de Trelew. Trelew es una de las principales ciudades de la provincia de Chubut, está ubicada en la región costera de la provincia y es un importante centro urbano tanto productivo como de conexión con diferentes partes de la provincia y de la región patagónica. En Trelew está Roxana Pallé, quien nos va a compartir el siguiente mensaje. Te invito a que te quedes y lo disfrutes. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este regional de jóvenes que se llama Manifestando la Plenitud de Dios. Y mi pregunta para ustedes el día de hoy es: ¿en qué te ayuda? Ahora cuando vayamos avanzando en la palabra se van a dar cuenta por qué. Quiero que busquen conmigo 1 Corintios 13, 9, 10 y 12. En la Nueva Traducción Viviente dice: ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte del panorama. Pero cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios me conoce a mí completamente. En la versión del lenguaje actual dice que las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. ¿Y por qué dice que las profecías son imperfectas si son palabras dadas por Dios? Hay 3 puntos importantes que yo quiero resaltar, que son: número 1, la interpretación de la persona que está recibiendo esa palabra para entregarla a otra persona. Número 2, la interpretación de quien está recibiendo ese mensaje. Y número 3, lo que esa persona receptora está haciendo o trabajando en su vida para que esta palabra pueda llegar al cumplimiento. A todos nos gusta recibir palabras proféticas de parte de Dios. El que te diga que no, yo dudaría un poco, pero ya sea de corrección de guía o de confirmación de lo que Dios esté tratando con nuestras vidas, Dios ya nos va trabajando, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no es que cuando llega esta palabra, listo, nuestros problemas son solucionados, nuestra vida ya está arreglada. No. Cuando llega la palabra a nuestra vida, ahí empieza un proceso en el que nosotros debemos empezar a corregir ciertas áreas de nuestra vida, tenemos que empezar a trabajar y a mejorar ciertas áreas de nuestra vida. ¿Para qué? Para que esta palabra que Dios nos está entregando pueda llegar a un cumplimiento. A mí me pasó básicamente toda mi vida, voy a cumplir dentro de poco 27 años, desde que yo tengo uso de razón, me entregaron palabras las que se les ocurra, palabras proféticas: vos vas a hacer esto, yo te quiero usar para esto otro. Y en mi mente lo único que resonaba era: Señor, ¿cuándo vas a hacer esto? Pero el tema era que Dios no tenía que hacer nada, Dios solo me estaba avisando qué era lo que Él quería de mí, qué era lo que quería hacer Él conmigo. Entonces, mi tarea era adiestrarme, entrenarme en lo que Dios quería usarme, ¿sí? Empieza un proceso para que el día del cumplimiento de la palabra que Dios me estaba entregando yo pueda estar lista para la tarea que Él me quería entregar. En 1 de Juan, la Biblia nos habla del perfeccionamiento del amor, ¿sí? Hay un versículo que todos conocemos muy bien, que es que
en el amor no hay temor y que el perfecto amor de Dios echa fuera al temor. Y yo puedo ver personas que ven a Dios como una persona que castiga, ¿sí? No es ese temor de reverencia que uno le tiene a Dios, sino un temor de miedo, de decir, no, Señor, vos me vas a castigar porque yo hice esto. Pero uno que sabe y conoce cuál es el amor de Dios, sabe que Dios no va a permitir algo malo en nuestras vidas como forma de castigo, sino que Dios está queriendo enseñarnos algo a través de esa situación mala. En 1 de Juan 4:20 al 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y de este mandamiento también surge otra condición para que las profecías se cumplan. Pablo en Efesios 3, del 17 al 19, oraba de la siguiente manera hacia la iglesia: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si nosotros recibimos perfeccionamiento al conocer el amor de Dios. Y Pablo se refería a nuestro andar en Cristo o en nuestra vida como cristianos como una carrera. Pero esta carrera tenía una particularidad. Como todos sabemos, en una competencia, ¿sí?, ya sea individual o grupal, hay un solo ganador, ¿sí? Hay enfrentamientos para llegar a que uno solo gane. Pero en nuestra carrera como cristianos no puede ganar uno solo. Porque si ganara uno solo, si uno solo de todos nosotros llegara a la meta, en vez de considerarlo un total éxito, como quien diría, lo teníamos que considerar como un fracaso. ¿Por qué? Porque en esta carrera no solo que todos tenemos que llegar hacia la meta, sino que nos necesitamos el uno del otro, ¿sí? Para poder llegar a esta meta, tenemos que llegar todos o no llega nadie. ¿Por qué? Porque yo puedo correr más rápido, puedo saltar más alto, puedo hacer todo lo mejor que yo pueda hacerlo, pero yo no puedo saber nunca hasta dónde Dios quisiera haberme llevado o hasta dónde Dios quisiera que nosotros hubiéramos alcanzado, ¿sí?, en Cristo, si yo no tengo a mi hermano. Quizás la persona que a nosotros nos iba a ayudar a saltar aún más alto o correr aún más rápido quedó atrás y nosotros no nos dimos cuenta. Y sí, llegamos lejos y sí, pudimos haber hecho quizás lo que Dios quería, pero quizás Dios quería más de nosotros y eso se lograba trabajando en equipo. Nosotros somos parte de un cuerpo. Si mi hermano no crece, yo me puedo matar creciendo, me puedo edificar en la palabra, me puedo entrenar, sí, puedo hacer estudios bíblicos, los que a mí se me ocurran, pero si mi hermano no crece, mi crecimiento está limitado por lo que yo pudiera haber aprendido, mi hermano quizás lo sabía y él no pudo saberlo y entonces yo no pude crecer en ese área. Por ejemplo, en el cuerpo. Un cuerpo crece sano cuando crece parejo, ¿sí? Si no, nosotros podemos decir que hay una anomalía, algo raro, o una enfermedad. Por ejemplo, si la cabeza creciera mucho más que el cuerpo, ahí hay algo raro. ¿Por qué? En algunas enfermedades que se llaman hidrocefalia, ¿sí?, crece mucho más la cabeza porque hay líquido dentro. Además de eso, genera dolor en el cuerpo, ¿sí? O, caso contrario, que el cuerpo haya crecido mucho más que la cabeza y se vería deforme. Dentro de la anatomía, el cuerpo necesita del cerebro y el cerebro necesita del cuerpo. Y hay una especie de simbiosis. ¿Por qué? El cerebro envía impulsos eléctricos a través de los nervios hacia el cuerpo para que se realice una acción. Y hay tres casos. En un cuerpo sano, el cerebro envía impulsos eléctricos hacia el cuerpo los recibe y envía nuevamente
Un impulso eléctrico para avisar al cerebro que esta acción ya fue realizada. El segundo caso es que el cerebro puede realizar el paso 1, o sea, enviar el impulso eléctrico, que el cuerpo lo reciba, pero que no realice ningún movimiento y que no pueda enviar la señal de nuevo al cerebro, que esto es conocido como parálisis, ¿sí? El cuerpo no se mueve por más que el cerebro esté enviando el impulso eléctrico. Número 3, el cerebro envía señales, el cuerpo las recibe, pero no puede enviar el impulso eléctrico de respuesta, que esto lo conocemos como insensibilidad del cuerpo. En Lucas 6:45 Jesús habla diciendo que de lo que hay en nuestro corazón es lo que sale de nuestra boca. Y muchas veces nosotros dentro del cuerpo tenemos o queremos contestar, ¿sí? O devolver a los demás de la misma manera en la que se acercaron hacia nosotros, ya sea bueno o malo, pero los verdaderos hijos de Dios, nosotros manifestamos a Cristo. No hay manera de que viniendo alguien con alguna intención mala, nosotros quisiéramos devolverle quizás de la misma manera, pero teniendo a Cristo dentro no podemos. No podemos porque no podemos sacar algo dentro de lo que no tenemos. Entonces ahí es en donde se evidencia si en nuestro corazón habita Cristo o si en nuestro corazón todavía están habitando sentimientos de odio, sentimientos de dolor, sentimientos de rechazo, ¿sí? En el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 36, la palabra nos dice que porque de Él, para Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Y en otra versión, BLA, dice que Él es el origen, camino y meta de todas las cosas. Y esta perfección que nosotros estamos persiguiendo es para la edificación de todos los santos, para que todos podamos llegar a la madurez a la que Dios nos predestinó desde la eternidad y para que todos podamos manifestar esa eternidad que Dios ya puso dentro de nosotros. Y qué curioso que en estos tiempos es la tierra la que gime por esta manifestación, la manifestación de los verdaderos hijos de Dios, ¿sí? La tierra necesita volver al plan original de Dios por el cual fue creada. Colosenses 1:15 en la versión TLA dice: Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Y este concepto quiero que quede claro, que lo anoten si están anotando. Quiero que pongan cuerpo, manifiesta, imagen. Cuerpo, manifiesta, imagen. Si nosotros vamos a las matemáticas, un cuerpo geométrico, si hagan un poquito de memoria para atrás, un cuerpo geométrico no es más que una figura, pero representada en 3 dimensiones. Por ejemplo, en cuadrado, ¿sí? Cuadrado. Si nosotros lo vemos desde la perspectiva de las 3 dimensiones que conocemos, que es largo, alto y ancho, ¿en qué se convierte? En un cubo, ¿sí? Una imagen vista desde las 3 dimensiones manifiesta un cuerpo geométrico, el cubo. Entonces, nosotros espiritualmente también debemos hacer lo mismo. Nosotros necesitamos ser entrenados en estas 3 dimensiones, son espirituales, para manifestar a Cristo. Nosotros como iglesia tenemos que manifestar un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Estas 3 dimensiones están descritas en Efesios 4:32. Dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Si Cristo habita por la fe en nuestros corazones para un fin, para que todos juntos, cimentados en el amor, podamos manifestar a Cristo. Si Cristo habita en nosotros, nosotros tenemos que ser capaces de nuestro andar como cristianos manifestar estas 3 dimensiones: bondad, misericordia y amor hacia el resto del cuerpo. En Efesios 4, la Biblia nos habla acerca de la unidad del Espíritu, ¿sí? Quiero que busquen Efesios 4,
versículos 3 al 8, yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios, que es el que gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros, Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos, como dice la Biblia. Cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. El capítulo 11 al 15, en la versión Reina Valera, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué momento? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nuestro crecimiento como cristianos tiene que estar basado en que nuestra vida pueda dar frutos para que las otras personas que estén dentro del cuerpo puedan beneficiarse de estos frutos. Nuestro crecimiento no tiene que estar basado en cuán grande nosotros podamos llegar a ser, en cuánto renombre podamos llegar a alcanzar. Si no, no sería Cristo en mí, sino que sería mi vanagloria, alimentándose de la respuesta de los que están alrededor mío, a lo poco que yo he podido aprender dentro de la iglesia. Entonces, si yo me sigo como constantemente en eso poco que he aprendido, me convierto en un experto. Y Dios no quiere gente experta. Dios quiere gente que camine hacia la perfección que es en Cristo, se manifiesta a través de Cristo y que es por Cristo. Versículo 16 del capítulo 4 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Las coyunturas de las que está hablando Efesios están descritas en Gálatas 5, 22 al 23. Dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Capítulo 25 y 26 dice: si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Si el Espíritu, que es el que da esta unidad dentro del cuerpo, es alimentado, crece y da frutos, todo el cuerpo tiene que crecer. Si nos alimentamos el uno con el otro, los logros tuyos son logros míos. Si vos no creces, yo no crezco, y mutuamente nos ayudamos. Ninguno es más ni menos dentro del cuerpo de Cristo, sino que cada uno tiene la función que Cristo decidió darnos a todos nosotros. Es decir, hay personas dentro de la iglesia, yo voy a hablar de la mía porque es la que conozco. Dentro de nuestra iglesia tenemos gente que tiene el don de la alegría, el don del gozo. Hay personas que tienen el don de hacer finanzas, el don del abrazo, que le digo yo a esas personas que vienen y te abrazan y te reinician el día. Sí, hay un montón de dones que son puestos dentro de la iglesia para la edificación de todos. No es que solo el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista tiene esa capacidad. Todos tenemos capacidades. A ellos Dios le dio la capacidad de fundamentar a la iglesia, de edificar a la iglesia y de corregirla. Pero entre todos nosotros, entre todo el cuerpo, nosotros nos alimentamos, ¿sí? Quiero
que prestemos atención a esta historia, yo creo la más significativa para la iglesia, porque es en donde habla de la visión de cuerpo. Esta historia está en el libro de Hechos, en todo el capítulo 2, ¿sí? Yo no lo voy a leer entero por una cuestión de tiempo, pero quiero que ustedes en su casa puedan leerlo, de arriba a abajo, capítulo 1 hasta el último, para que pueda entender de lo que yo le estoy hablando luego de que termine este video. Dice, al principio de los versículos, los apóstoles venían ya de haber compartido con Jesús todas las enseñanzas, fueron testigos de todos los milagros que Él hizo y, ha llegado su momento, fueron testigos de la muerte, de la crucifixión de Jesús, pero también de su resurrección. Ellos pudieron ser testigos de estas cosas. Hasta ese entonces no existía la iglesia como tal y Jesús les había pedido que quedaran en Jerusalén, ¿sí? Que no se fueran. Y ellos quedaron unánimes en la oración, ¿sí? Obedecieron y mientras que estaban allí esperando, perseveraban en la oración. El día de Pentecostés, que es donde inicia el capítulo 2, estaban todos unánimes y juntos. ¿Y por qué hace esta distinción de unánimes y juntos? Es como juntos pero no revueltos. Nosotros podemos estar todos juntos físicamente dentro de una iglesia, en una reunión, pero podemos no estar unidos en el espíritu. Y esta es para mí la experiencia más maravillosa que puede tener un creyente. ¿Por qué? Y se los digo porque lo he vivido, es hermoso. Me pasa con ciertas personas de la iglesia a las que Dios me ha unido fuertemente, que ha ocurrido en alguna administración algo y no hace falta que estemos juntos o que nos digamos algo o nada. Estábamos en diferentes lugares de la iglesia y sin embargo el Espíritu me hizo saber lo que estaba viendo X persona y lo que estaba viendo Y persona. Y a esas personas les ocurrió lo mismo. Y cuando pudimos juntar las revelaciones de lo que Dios nos había hablado, obtuvimos una revelación completa sobre una situación. Para mí eso es lo más maravilloso que puede ocurrir dentro del cuerpo. Dice, versículo 2, de repente vino del cielo un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa y fueron repartidas lenguas como de fuego a cada uno de los que estaban ahí y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas según el Espíritu les indicaba. Jerusalén era un punto estratégico dentro de esta historia. ¿Por qué? Pentecostés era una de las fiestas judías, ¿sí? Y todos los judíos que estaban en la región, ya sean de otros países, se acercaban a Jerusalén en ese momento para pasar Pentecostés todos juntos, y por esa situación estaban representadas todas las naciones de la tierra en ese momento. Cuando dice que el viento recio llenó toda la casa, es decir, que sopló en ese lugar, fue cambiado todo el ambiente. ¿Y en qué podemos ver esto, que fue cambiado todo el ambiente? En que las personas que estaban ahí pudieron darse cuenta de qué es lo que estaba pasando. No pasó desapercibido. Las personas que estaban en el aposento alto, en ese entonces los apóstoles y los creyentes que los acompañaban, hablaban según el Espíritu lo que el Espíritu les estaba marcando que dijeran. ¿Para qué? Para que las personas que estaban ahí, que todavía no lo tenían, pudieran entender en cada uno en un lenguaje conocido las maravillas del Señor, el testimonio que estaban contando de la obra de Cristo. En el versículo 7 y 8 podemos ver en la Biblia que las personas no entendían qué estaba pasando, porque estaban escuchando a unos galileos hablar en los idiomas más diversos que se les pueda ocurrir. Versículo 12 y 13 dice que algunos intentaban buscar una revelación sobre esto o entender qué era lo que estaba pasando, y otros que a pesar de lo que estaban viendo se estaban burlando de ellos, decían que estaban borrachos. Las personas
que están fuera del cuerpo muchas veces no nos entienden a nosotros qué es lo que estamos viviendo o qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Pero dentro del cuerpo el lenguaje del espíritu es un lenguaje común. Todo hijo de Dios habla y entiende este lenguaje. Nosotros podemos estar separados por kilómetros, pero sin embargo el espíritu que está dentro nuestro nos habla y podemos entender lo mismo. Nos ha pasado en reuniones de líderes de jóvenes de la Patagonia que estamos todos lejos, no estamos juntos, hay kilómetros y kilómetros entre nosotros y muchas veces lo que predica el otro, a mí me estaba pasando, lo que yo prediqué a otra persona le sirvió de confirmación de lo que Dios les estaba hablando, ¿sí? No hay regionalidad o nacionalidad dentro del lenguaje del espíritu. Todos los que somos hijos de Dios podemos hablarlo y podemos entenderlo. En el versículo 14, recién aquí ocurre el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo que Jesús les había hecho en Hechos, capítulo 1, versículo 8, en la versión Dios habla hoy, dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. Lo que en un principio era un grupo de apóstoles y de creyentes que estaban en una casa, salieron cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos como un solo cuerpo, lleno del Espíritu Santo a contar y a dar testimonio de lo que Cristo había hecho cuando estaba con ellos y de lo que ellos habían podido ver, que Él murió, pero que Él también resucitó para salvación nuestra. Luego de esto, Pedro realiza su primer discurso hacia las personas que estaban ahí. Y dice la Biblia, que él comenzó a dar evidencia de lo que el profeta Joel había hablado de Jesús, del derramamiento del Espíritu Santo, que sería para todos sin distinción de edad, sin distinción de sexo, sin distinción de clase social, a todo aquel que sea siervo de Dios, al que sirva realmente a Dios, sobre ellos iba a ser derramado y iban a tener también señales para los incrédulos. También mencionó lo que el salmista David había dicho de Jesús, que él había sido el enviado de Dios y que él no iba a permanecer en el Hades, sino que iba a resucitar. Hechos 2:32 al 33 y 36 al 37, en la versión lenguaje actual dice: todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que este mismo Jesús a quien ustedes mataron en una cruz, Dios les ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? La gente, cuando vea la evidencia de lo que Cristo hizo en nuestra vida, de nuestro cambio, ¿sí?, para bien, porque nosotros tenemos que ir, cuando conocemos a Cristo, cuando llegamos a la iglesia, tenemos que ir de menor a mayor. Siempre un poco más, siempre un poco más. ¿Para qué? Para manifestar a Cristo, que la vida de Cristo está dentro nuestro. Cuando vean eso, nos van a preguntar a nosotros y nos van a pedir consejos sobre cómo deben actuar. En el versículo 38 y 39 dice: Pedro les contestó: pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo. Hay una realidad, y es que yo no puedo manifestar algo que no conozco. No puedo manifestar a alguien que no sé quién es. Entonces, si vos que estás del otro lado hoy escuchando, si vos todavía no le pediste a Dios ser su hijo, yo te invito a que vos puedas pedirle a Jesús que entre en tu corazón, que vos puedas pedirle perdón por tus pecados y que puedas entregarle tu vida a Él para que Él haga conforme al propósito que Él ya destinó para vos. No es algo de que hoy yo me entrego a Jesús y bueno, se le ocurrió algo para mí. No.
lo que Dios tiene preparado para vos viene desde la eternidad, incluso mucho antes de que todos nosotros naciéramos. Dios ya había elegido lo que iba a hacer con nosotros. Si vos crees que no podés hacerlo solo, yo estoy segura de que algún líder de jóvenes o pastor o alguien que tenga cerca que vaya a la iglesia te va a poder ayudar. En el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Muchas veces nosotros como iglesia estamos más preocupados en hacer eventos de esto, reunión de jóvenes con, no sé, lo que se les ocurra, películas, pochoclo, dentro de la iglesia, días especiales de reunión, invite a alguien. Yo sé que estarán escuchando esto y estarán recordando muchas veces de las que escucharon esto. Pero yo les puedo asegurar que no hay mayor acto de evangelismo o acto de predicación de la palabra que el testimonio de uno mismo. No es que esté mal hacer estas reuniones, todo lo contrario, pero muchas veces lo que a nosotros nos parece una muy buena idea, y si no está guiado por el Espíritu Santo, no resulta. Nosotros tenemos que ser conscientes que muchas veces las ideas que tenemos no están de la mano con el diseño original de Dios. Entonces, yo como iglesia, porque soy parte de un cuerpo, también me da para pensar en qué estamos haciendo. ¿Estamos siguiendo el diseño original de Dios o estamos siguiendo lo que le funcionó a X o tal iglesia? Dice la Biblia que en los últimos versículos del capítulo, que todos los que creían tenían todas las cosas en común, no solo algunas, todas las cosas en común, y que compartían con gozo y alegría en las casas, en las iglesias, que todo lo hacían con sencillez de corazón, y que Dios se ocupaba de añadir a aquellos que iban a ser salvos. Mientras ellos se encargaban de compartir entre ellos, de crecer como comunidad, de crecer como cuerpo, de edificarse unos a otros en amor, el Señor se encargaba de añadir. Imagínense, Pedro, después de la muerte de Jesús, en su primer prédica, como quien diría hoy en día, se convirtieron a Jesús 3.000 personas. 3.000 personas. Yo me estoy ahora intentando imaginarme cuántas personas entrarían dentro de la iglesia. Yo no sé si entrarían 3.000 personas. Es como un montón de gente. Pero 3.000 personas se añadieron, y es Dios mismo poniéndole el sentir dentro de las personas. No eran los apóstoles, no eran los hermanos de la iglesia, no eran las actividades que hacían, era Dios mismo agradándose de lo que estaba haciendo su pueblo, su cuerpo. Entonces Él se encargaba de añadir a más personas que habían de ser salvas. Hay 3 aspectos que es necesario en los cuales mantenerse firmes y constantes. Quiero resaltar esto: firmes y constantes como iglesia para que todo esto ocurra. Y está en el versículo 42 y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dentro de este versículo, las 3 cosas que quiero destacar son estas: contención emocional, contención social y contención espiritual. ¿Sí? La contención emocional estaba expresada en el amor fraternal, ¿sí? En la comunión de unos con otros. La contención social estaba reflejada en el atender las necesidades de mi hermano, ¿sí? En el partimiento del pan. Y la contención espiritual estaba reflejada en el apoyo a través de las situaciones personales, a través de la enseñanza de la palabra y a través de la oración. Nosotros, y con esto quiero ir cerrando, no podemos seguir hablando de lo nuevo de Dios cuando en realidad Dios es el más interesado en que nosotros volvamos al plan original de Dios. Nosotros
Tenemos dentro de la Biblia los diseños y estrategias que Dios nos dejó a nosotros para que podamos llegar a la plenitud de todas las cosas. Nosotros tenemos este problema que a veces lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros imaginamos que Dios quiere hacer, dista mucho de lo que Dios en realidad quiere hacer. Yo siempre digo esto, no es malo lo que estamos haciendo, quizás. No es que estemos cometiendo pecado, pero no es lo que quizás Dios quiera para este tiempo, para la iglesia, para los jóvenes, para el cuerpo de Cristo, y eso lo convierte en malo. ¿Por qué? Porque no es en donde Dios puso su corazón, no es en lo que Dios quiere que nosotros realmente hagamos. Nosotros como cristianos somos uno en Cristo y tenemos que manifestar eso. Nuestra vida transcurre en paz para con Dios y paz para con el hombre. Nosotros tenemos que, como cuerpo de Cristo, aprender a ser miembros los unos de los otros. Yo a una persona de aquí de la iglesia siempre le digo, vos sos mi miembro y yo soy tu miembro, y todo lo que a vos te duele a mí me duele, y todo lo que vos puedas crecer a mí me ayuda, porque yo puedo seguir creciendo. Si vos no creces, yo no crezco. Y me ha pasado un montón de veces que Dios me ha dado revelación sobre palabras y sobre cosas en las que me pasaba que yo digo, bueno, Señor, sí, yo entiendo esto, pero había algo que a mí me estaba faltando y Dios no me lo estaba diciendo a mí. Y me pasaba que me iba y me tomaba unos mates y ¿sabes qué? Dios me dijo esto, pero siento que me falta algo. Y esa persona me decía, ¿sabes qué? Dios me dijo esto y esto. Y era lo que a mí me estaba faltando. Ese es el cuerpo. Dentro del cuerpo está la revelación. No todo Dios le va a decir a una sola persona. Va a usar a todos los miembros del cuerpo, y según el fruto del don que haya puesto Cristo en ellos, vamos a recibir ese alimento, vamos a recibir esa edificación. No pretendamos que todo Dios nos hable a nosotros, no pretendamos que todo lo sepamos nosotros. Dentro del cuerpo es donde está la edificación en amor. Él puso la eternidad en nosotros. Y nosotros tenemos que empezar a manifestar esa eternidad, porque lo que nosotros hagamos acá en la tierra es lo que se va a completar cuando nosotros nos vayamos con Jesús a reinar con Él por toda la eternidad. Y mi pregunta es esta, ¿nosotros queremos manifestar la plenitud de Dios? Porque si eso es lo que nosotros estamos buscando, y está bien que lo estemos buscando, pero primeramente nosotros tenemos que aprender lo que es ser cuerpo, porque cuerpo consolidado y unido por el Espíritu Santo es el que va a manifestar la gloria del Padre. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza. Si nosotros estamos consolidados en amor y edificándonos unos a nosotros, les puedo asegurar que ahí viene la manifestación. Ahí viene la manifestación de la plenitud de Dios en nuestra vida, pero no como persona, como cuerpo. Yo quiero agradecer a Dios por este momento. La verdad es que me honra que pueda estar en este lugar. Yo oro por todos ustedes para que así como esta palabra un día fue revelada hacia mi vida, sea revelada en sus vidas, ¿sí? No es que quiero que, porque lo dije bonito o porque lo dije de la mejor manera, ustedes lo entiendan. Esto ustedes lo van a escuchar, pero el día de mañana Dios va a ir trabajando un poquito más, para que se les pueda revelar y hacer carne esta palabra, para que puedan entender realmente lo que es ser cuerpo. Yo los bendigo y los abrazo en la distancia. Llegamos al final de esta tercera edición. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en una nueva edición. Chao. Chao, chao. Buenas noches, América.